¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Por acá Pavón J, quien les habla con un nuevo video sobre Gods Unchained. En esta ocasión con un video que llevaba mucho tiempo queriendo traer y por fin he podido hacerlo. La idea de este video partió del hecho de que el de naturaleza es mi dominio favorito, junto con el del mago, que es el que más uso. Pero este concretamente lo es porque tiene las mejores posibilidades de crear decks competitivos por un precio muy bajo. Mejor dicho, es el dominio con el mejor margen de calidad-precio. Fue con un mazo de naturaleza que comencé a jugar Gods y también con un mazo de naturaleza llegué a mítico por primera vez. Entonces, creo que lo primero que un jugador nuevo hará será buscar opciones de mazos económicos. Por ello, quería hacer esto como una especie de serie de videos en los que vaya mostrando mazos útiles cuyo valor oscila entre los $10. Esto claro, tomando en cuenta cómo está el mercado de criptomonedas en la actualidad, ya que en un posible bull run futuro los precios podrían subir. Y en fin, iniciaré esta serie presentándoles 3 mazos útiles de naturaleza por $10 o menos. El arquetipo del primero de estos mazos se basa en una tribu que se ha vuelto muy popular últimamente, Amazonas. En gran medida esto es gracias a que el set core nos ofrece muchas cartas de estas Amazonas muy útiles. De hecho, más allá de un par de excepciones, las mejores Amazonas están en el set core. En teoría este mazo es agro, pero resulta aguantar muy bien para los turnos altos. O sea, aún con 6 o 7 gemas de maná, se podría decir que tiene muy buen desempeño, algo que no es típico en los agros. En cuanto a sus criaturas, creo que Canopy Sniper es indispensable, pues gracias a su efecto podríamos incluso limpiar el campo del rival sin siquiera tocar directamente a sus criaturas. Otras indispensables son Barksworn Ranger, Barksworn Protector y River Jumper Captain. Definitivamente estas no las movería, en especial a las dos últimas, pues gracias a que tienen Hide en la primera y Ward las dos últimas, son inmunes, digamos, al daño directo de hechizos en principio. Y hablando de hechizos, Arcmonian Onslaught y Sudden Bloom son dos finishers de primera clase. Solo añadí una copia del Bloom porque cuesta alrededor de $2 y entonces otra copia superaría el presupuesto, así que ya no habría video. Aún estoy debatiéndome entre Canopy Barrage y Lightning Strike. Terminé por elegir al primero porque sirve para controlar el juego en fases más tempranas, pero recomendaría que cada quien pruebe cuál de estos dos hechizos le conviene más. Finalmente, en reliquias anexé un Fame Flame Blade, también para tratar de tomar el control del campo en el inicio de la partida, y Moonlight Charm, una reliquia que da más 2 de ataque y más 2 de salud a la criatura más fuerte que tengamos nosotros en el campo, algo peligrosísimo si el rival no logra contenernos a tiempo. El siguiente mazo es también lo que podría llamarse agro, o sea, su objetivo consiste en ser agresivo, atacar y ganar lo más rápido posible, pero a diferencia del anterior, este se basa en criaturas salvajes. Es una de las mejores opciones para acabar una partida de forma rápida y counterar un poco al Agro War en sus diferentes variaciones, que también es muy popular. Este mazo tiene a las mejores criaturas de coste 1 de maná, o al menos las que yo creo que son las mejores. Marshwalker, un esbirro con 1 de ataque y 4 de salud con regen más 1. Fireshark Beetle, otro esbirro que también tiene regen, pero además da Born más 1 a cada otro esbirro que hiera, con unas stats brutales también, 1 de ataque y 3 de salud. Y finalmente Wildhawk, un 2-3 en stats cuya desventaja sería que tiene Confused, pero en buena medida sus stats compensan esto. Al fin y al cabo es un 2-3 por solo 1 de maná. La ventaja adicional de estos esbirros es que pueden combinarse con Wildfire, el hechizo por excelencia de naturaleza,
que da +1/+1 y regen +1 a todas las criaturas salvajes aliadas en el campo. Además de que hace un punto de daño a las criaturas del rival por solo 4 de maná. Así que si logramos tomar el control del campo en el juego temprano, o al menos posicionar 2 o 3 esbirros, un Wildfire terminaría dándonos la partida. Creo que lo brutal, verdaderamente especial de este mazo es la sinergia que hay entre todas las criaturas salvajes. Todas se acoplan muy bien unas con otras y jugándolo bien, con un poco de suerte claro, permite tener partidas verdaderamente espectaculares. Un último consejo: sí o sí agreguen 2 copias de Celestial Stack. Además de que es una criatura con Blessed, lo que nos podría ayudar un montón con el santuario, su efecto nos puede conseguir también cartas muy interesantes que no tenemos por defecto en el mazo. Cartas de alto coste de maná para partidas que se nos extiendan más de lo que queríamos, o incluso más hechizos para bufearnos, cosas así. Entonces no dejen al Celestial Stack por fuera bajo ningún motivo. Y bueno amigos, el último de los mazos que les mostraré por hoy es este midrange que principalmente gira en torno a las criaturas wild también, pero no completamente, y su finalidad no es ganar en los primeros turnos, aunque si lo hacemos sería tremendo. Varias de las cartas de este mazo se repiten con el anterior, pero quiero centrarme en sus diferencias que hacen que no sea agro. Primero tenemos un The Hunt, que es de los mejores removals de área que tiene naturaleza. Este reparte 8 puntos de daño entre las criaturas del rival, así que para limpiar el campo es un hechizo excelente. Con un fin parecido tenemos al Barksrun Hunter, una criatura con eco que gana 1 de ataque y ataca a una criatura contraria aleatoria. Al ser eco, por supuesto, tendremos una copia de este esbirro que costará 1 de maná y tendrá 2 de ataque, por lo que hará 2 puntos más de daño. También usamos a Canopy Barrage y Lightning Strike. Aquí no hay que decidir entre uno y otro. Ambas son necesarias, pues nos ayudarán a librarnos de criaturas molestas, sobre todo Strike, que hace 6 de daño a la criatura rival más fuerte. Esto ya es pensando en turnos más altos, quizás 6 o 7, cuando un esbirro poderoso del rival podría amenazar con arruinarnos la partida. ¿De qué va este mazo? Pues básicamente de mantener al contrario la raya hasta que podamos rematarlo con criaturas más fuertes, bien sea bufeando las nuestras propias o con otras que no teníamos originalmente en el mazo, y ahí es cuando entran en acción estas bellezas. Primero el Gruff Summon, que en el amanecer de la partida lo podemos usar y nos da 3 criaturas wild aleatorias. Luego un par de Penumbra Howlers, con los que nos dan a elegir entre 3 criaturas también wild, y dependiendo de lo que más nos convenga, claro, seleccionaremos algunas de ellas. Por supuesto, acá también hay un par de Celestial Stack, y es que es una belleza de esbirro que sirve para la mayoría de arquetipos de naturaleza, si no es que todos. Y por último, mi favorita, Watchtower of Agrodor. Esta es una criatura muy curiosa, un 2/8 en stats con 6 de maná, que tiene la habilidad de invocar entre un Agrodor Protector, un Titan Trained o 3 Vibrant Freuds. Así que dependiendo del contexto en el que nos encontremos en la partida, podemos usar al Watchtower para escudarnos con el frontline, para buscar más cartas gracias al efecto del Titan Trend, o para bufear nuestras criaturas con las Vibrant Freud, que son 3 cada vez que activemos la habilidad. Así que como este esbirro llega a activar su efecto más de una vez, podemos hacer desastres en el campo. De los 3 mazos que mencioné hoy, este definitivamente es mi favorito. Se parece un montón al mazo con el que llegué por primera vez a Mítico. En aquel entonces, claro, el meta era algo completamente diferente, pero sigue siendo, y más por este precio, una opción muy útil, en especial para nuevos jugadores que buscan dar sus primeros grandes saltos y subir de rangos en Gods Unchained.
esto ha sido todo por el video de hoy, amigos. Los códigos de los mazos, por supuesto, estaré dejándolos en la descripción del video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, les invito a dejarme un comentario en la caja de comentarios. Y como siempre, nos vemos en la próxima ocasión.